Hola y bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos practicando nuevamente la lectura en francés. Estaremos viendo un poco las vocales nasales, cómo separar las palabras en sílabas para poder identificar la buena pronunciación y también volveremos a ver un poco la pronunciación de esas famosas E al final de las palabras o en medio de las palabras o al principio de las palabras. También depende mucho de la posición de la letra en cada sílaba, en cada palabra. Entonces, si te gusta este tipo de contenido, no olvides en tratar de compartir el video, de dejarme un comentario, de suscribirte a mi canal para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video o un short aquí en YouTube. Entonces, sin más preámbulos, comencemos a leer el texto de hoy. El texto de hoy es un diálogo de nivel B1 en francés. El nivel B1 es un nivel en donde ya tienes un conocimiento un poco del presente y del pasado. Sigue siendo un poco, digamos que francés, digamos que básico intermedio. Y el diálogo es entre un cliente y el servicio al cliente. El título de este diálogo se llama Un problema con un producto comprado. Un problème avec un produit acheté. Primero lo voy a leer el texto lentamente y luego ya vamos a ir viendo, digamos que como la primera palabra, la primera parte, vamos a estar viendo las vocales nasales y cuáles son y cómo identificarlas en una palabra para poder saber cómo pronunciarla. Y como segunda parte veremos la pronunciación de la letra E, dependiendo si está como al principio, al final, si tiene tilde, si tiene acento, si no tiene acento. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este video. Comencemos con la lectura. Dialogue B1. Problème avec un produit acheté. Le client. Bonjour, je vous appelle au sujet d'un problème avec un ordinateur que j'ai acheté chez vous il y a une semaine. Service client. Bien sûr, quel est le problème exactement? Client. L'écran s'éteint parfois sans raison et il est très difficile de le rallumer. Il est très difficile de le rallumer. Service client. Je suis désolé pour ce désagrément. Avez-vous essayé de mettre à jour le système d'exploitation? Client. Oui, tout est à jour, mais le problème persiste. Service client. Dans ce cas, nous allons vous envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. Client. Merci, c'est gentil. Combien de temps cela va-t-il prendre? Service client. En général, cela prend environ 10 jours. Nous vous tiendrons informés dès que ce sera réglé. El diálogo dice, al principio, el cliente, bonjour, buenos días. Yo los llamo a ustedes con respecto al problema con un computador que compré digamos que en su almacén hace una semana. Dice el servicio al cliente, claro que sí, ¿cuál es el problema exactamente? El cliente dice, la pantalla, l'écran, la pantalla se apaga a veces sin razón y es muy difícil volverla a prender. El servicio al cliente dice, estamos, digamos que lo sentimos mucho por este pequeño problema. ¿Usted ha ensayado de poner al día el sistema operativo, el sistema de explotación? El cliente dice, sí, sí, todo está al día, pero el problema persiste. El servicio al cliente dice, en ese caso, vamos a enviarle a usted un bono para que lo reenvíe en reparación el computador o también puede servir para un cambio. Dice el cliente, gracias, es muy gentil de su parte o está muy amable. ¿Cuánto tiempo va a tomar esta diligencia, este problema, este proceso? Y dice el servicio al cliente, en general puede tomar más o menos unos 10 días, alrededor de unos 10 días. Le tendremos informado a usted apenas sea, digamos, corregido o apenas sea solucionado este problema. Entonces, en este intercambio entre cliente y servicio al cliente, vemos que el vocabulario, bueno, no hay, aparte de algunos adjetivos, no hay palabras como tan complicadas, son palabras que uno ve cuando está aprendiendo francés en un nivel A1, A2, entonces podemos pasar directamente a las vocales nasales.
Antes de pasar al texto, recordemos que hay como 3 grupos de sonidos nasales. Le llamamos vocales nasales, pero en realidad son combinaciones de una vocal con una consonante. La vocal puede ser la E. En la mayoría de las vocales es E o la A o la I. Siempre intervienen y tienen que estar como en una combinación muy particular para que suene nasal. Cuando veas en una misma sílaba la EN o la AN o la AON o la EM o la AM, resulta que en francés vamos a pronunciar O, O. Ese sonido viene como de la garganta, viene también un poco como de la nariz y por eso se llama una vocal nasal, porque no es así haya una E y una N, no vamos a pronunciar las dos, digamos que independientemente, no vamos a decir en, an, aon, am, no, no son dos sonidos, sino uno solo, O. ¿Cómo se logra ese sonido? Pones la boca como diciendo una A, pero tratas de nasalizarlo, de que salga un poco de aire por la nariz y por la boca, como si te estuvieras un poco ahogando. Como que con tu propia lengua tapas un poco el paso del aire aquí en la parte de la garganta. Oh, 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 oh. Una A normal es así, A, y esta vocal nasal se dice más o menos como oh. Entonces es un poco más como la boca más diciendo A, pero así como alargada y dejando que se nasalice ese sonido. Oh. Ese sonido pertenece a estas combinaciones E-N, A-M, A-O-N, E-M, A-N o A-M. También tenemos una segunda vocal nasal y es la vocal nasal que suena A. ¿Cómo se hace este sonido? A. Es lo mismo que el anterior, solo que la boca la vas a poner como si estuvieras sonriendo. Va a sonar algo así. Estoy sonriendo. La primera es O, la segunda es A. ¿Cuáles son las posibles combinaciones que nos pueden, digamos, que mostrar que eso se pronuncia A? Es cuando veas la A y N juntas, o la IN, o la IM, o la UN, o la UM. Todo eso, si lo ves en alguna palabra o en alguna combinación, pues va a sonar A. Te recuerdo que esto tiene que estar en una misma sílaba. Y la tercera vocal nasal es Suena muy con la boca muy cerradita, como si fueras a dar un beso. O dices una O, pero es como nasal. Mm, mm. Igual tu lengua como que impide el paso del aire en la garganta, entonces suena un poco nasal. Mm. Voy a hacer las tres. O, mm. Esta es O, esta es A y esta es mm. Ahora, ya teniendo más o menos los patrones de las letras que se pronuncian así, vamos a intentar en el texto separar sílaba por sílaba y luego vamos a mirar por qué se pronuncia como se pronuncia. Comencemos con el título. Problème avec un produit acheté. Tratemos de separarlo por sílabas. La separación de sílabas no es que te la enseñen en francés como tal. Puedes ayudarte si te la enseñaron en español. Consiste simplemente como si estuvieras hablándole a un niño pequeño cuando le dices, no me grites, por favor, haz las tareas. Como que separas como por el ritmo de cada palabra. Entonces puedes intentar hacerlo en francés también. Por ejemplo, aquí por el título, Problème avec un produit acheté. Entonces, problème avec un. Los monosílabos son una sola sílaba. Produit, como lo quieras decir, si no sabes pronunciarla, produit, lo importante es como tratar de separarla por sílabas. HT, HT, HT. Entonces ya nos quedaron todas las sílabas separadas. Aquí en estas sílabas no vemos absolutamente ninguna combinación que se acerque a lo que ya vimos aquí. O tal vez sí. En la primera palabra no tenemos ninguna vocal nasal que se nos haga EN, AM, AIN. En ninguna parte está exactamente esa combinación. Tenemos la ME, pero no es lo mismo que la EM que está aquí. Tiene que estar la E y la M, pero no está aquí. En esta segunda palabra simplemente tenemos avec, se pronuncia simplemente avec. Aquí en esta palabra tenemos UN. UN pertenece al sonido nasal número 2, que es A.
En el sur, en Perpiñán, en Toulouse, en el sur de Francia, tal vez esta pronunciación varíe un poco. Va a ser de pronto un poco como con la boca un poco más proyectada hacia adelante, pero va a dar, digamos que exactamente igual, la gente va a entender. La tercera palabra, produit. Aquí no hay ninguna vocal nasal, como lo puedes ver. Ninguna de estas combinaciones se presenta. Y aquí tampoco. H, T, no hay ninguna combinación nasal que podamos decir que se pronuncia de esa manera. Entonces, en el título no tenemos problemas. Vamos a la primera frase. Bonjour, je vous appelle au sujet d'un problème avec un ordinateur que j'ai acheté chez vous il y a une semaine. Intentemos separar por sílabas las palabras más importantes. Bonjour, bonjour, bonjour. Fíjate que aquí ya tenemos en la primera sílaba, al final de la sílaba, tenemos la ON. La ON pertenece al tercer grupo de vocales nasales. Aquí lo tenemos, ON o también OM se pronuncia con la boca muy cerrada, mucho más cerrada que en español. Entonces esto se dice bon. No pronuncias esa N, solo es la B con el sonido nasal. Bon, bon, y luego la siguiente sílaba que es jour, jour, bon jour. Y no es bonjour, no pronuncias esa N. Bonjour. Je vous appelle au sujet d'un. Aquí, como la D está pegadita al UN, vamos a hacer de cuenta que es una palabra, una sola sílaba. Y aquí nuevamente tenemos la sílaba UN, que es la que vimos en el segundo grupo, que se pronuncia a. Entonces, con una D antes, simplemente se dice da. Y no es dan. No pronunciamos esa N nunca. D'un. Problème. Problème. Problème no tiene ninguna vocal nasal, entonces no se pronuncia. Aquí no separé por sílabas el resto, pero vamos a hacerlo. Vous es toda una sílaba. Appelle, las vocales que tienen doble consonante se parten por la mitad. Appelle, una P para la izquierda, una P para la derecha. Appelle, una L para la izquierda, una L para la derecha. Entonces nos quedan tres sílabas. Au sujet d'un problème avec un ordinateur. Vuelve y juega la misma vocal nasal. No las estoy señalando, pero vamos a señalarlas. D'un problème. Esto son vocales nasales. En el título teníamos el amarillo también. Bonjour, aquí teníamos una segunda vocal nasal. Vamos a ponerla en azul, que pertenece al grupo de las vocales nasales azules. Je vous appelle au sujet d'un problème avec un ordinateur. Ordinateur. No hay ninguna vocal nasal. Ordinateur. Que j'ai acheté. Acheté. No hay ninguna vocal nasal. Chez vous, il y a une semaine. Aquí tampoco hay ninguna vocal nasal. Aunque pareciera que aquí tuviéramos un UN, que diríamos, pero pertenece al grupo de las amarillas. Pues no, porque también tiene una E. Esta palabra une, aquí podríamos decir, bueno, pero aquí también está la UN, que pertenece a las amarillas. Resulta que esta palabra la vamos a separar como une. Tiene digamos que dos sílabas. Une se puede separar. Y al separarla, la U queda en un lado y la N queda en otro lado. Entonces se rompe esa vocal nasal. Ya no podemos decir como an o sino que queda U por un lado y ne por el otro. Y aquí pues es semaine. Volvamos a leer esta frase, la vamos a separar por sílabas. L'écran s'éteint parfois sans raison. Entonces, la que está en AN
pertenece al grupo de las sílabas, digamos que en verde se dice on. La L con el apóstrofe E va a quedar, digamos que en un sonido nomás, l'écran, la pantalla, l'écran. Luego decimos c'est un, la palabra original era así, c'est un, entonces separándola por sílabas queda como c'est un. Y resulta que la EIN queda también solita en esa sílaba. Vamos a pronunciarla como dice las vocales nasales en amarillo. Un. C'est un. Parfois, no hay vocales nasales. Sans, tenemos la AN que se pronuncia en. Y luego tenemos raison, que tenemos aquí. La ON está en una sola sílaba, pues se va a pronunciar como una vocal nasal, con la boca muy, muy, muy cerradita. Et il est très difficile de le rallumer. Aquí no hay vocales nasales. Il est très difficile de le rallumer. Luego dice el servicio cliente. Je suis désolé pour ce désagrément. Avez-vous essayé de mettre à jour le système d'exploitation? Je suis désolé pour ce désagrément. Avez-vous essayé de mettre à jour le système d'exploitation? Así más o menos se separa por sílabas. Cuéntame en comentarios si tú también logras separarlo por sílabas, más o menos si alcanzas a identificar los grupos como rítmicos de cada palabra. En esta parte, je suis désolé pour ce désagrément. La única vocal nasal que hay, que encontramos, es la EN. La vamos a subrayar con verde y es por esto que esta palabra se pronuncia désagrément. Mo. Lo que me interesa es la última sílaba. Estamos viendo en este momento las vocales nasales. Désagrément. Después tenemos avez-vous essayé de mettre à jour le système d'exploitation. La única vocal nasal que nos encontramos es la ON. Vamos a reemplazarla por una O. Exploitation. Luego dice el cliente, oui, tout est à jour, mais le problème persiste. Oui, tout est à jour. O tout est à jour, mais le problème persiste. Aquí no hay ninguna vocal nasal en ningún sitio, así que pues no subrayamos nada. Dans ce cas, nous allons vous envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. Pour un échange. Dans ce cas, acataremos la AN en una misma vocal nasal, en una misma sílaba. Entonces la vamos a subrayar en verde. Dans ce cas, nous allons. Tenemos la vocal nasal ON. La vamos a marcar en azul. Es por eso que decimos allons y no decimos allon. No pronunciamos esa N nunca. Allon. No se dice. Allons. Vous envoyez. Envoyer. Aquí tenemos la EN. Es una vocal nasal. Se dice en. Envoyer. Envoyer. Un bon. Acá tenemos dos vocales nasales. La UN que se pronuncia en amarillo. Un. Y la ON que se pronuncia como la tenemos en azul. Un bon. Un bon. Un bon. Pour le renvoyer. Aquí tenemos nuevamente una vocal nasal
y es la vocal nasal que está en verde. Renvoyer, en. Nuevamente la en, siempre se pronuncia igual, en. Reparación. Reparación, tenemos la ON, que es una vocal nasal. Vamos a poner en azul, ON. Ou pour un échange. Aquí tenemos la UN, que ya debemos intuir que es amarilla. Y en una misma sílaba tenemos la AN, que es en verde. Nuevamente, si leemos la frase, queda: Dans ce cas, nous allons vous envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. Si ponemos nuevamente todas las palabras juntitas para que sea un poco más claro: envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. Así nos queda la frase, digamos que original. Luego dice el cliente, merci, c'est gentil. Separamos la palabra gentil. Combien de temps cela va-t-il prendre? Prendre. Merci, c'est gentil. N, que es una vocal nasal de las verdes. C'est gentil. Combien, la ON, habíamos dicho que se pronuncia así como está en la última línea. Y la EN, normalmente, digamos que en francés habíamos dicho que se pronuncia como en, pero vas a ver palabras que tienen como una cierta excepción. En francés, acá siempre decimos combien, que es como si fuera en amarillo, como si fuera, digamos que, del grupo de las amarillas. La voy a poner de un color rojo porque es una pequeña excepción. Combien, combien. Combien de temps, EM, está en la misma sílaba, la pronunciamos como en las de verde. Temps. Combien de temps cela va-t-il prendre? La EN, nuevamente, en verde. Combien de temps cela va-t-il prendre? Este tipo de excepciones simplemente hay que aprenderlas porque es con el pasar del tiempo que tú vas a irte acostumbrando. El servicio cliente finalmente dice, en général, cela prend environ 10 jours. Nous vous tiendrons informés de que se será réglé. Ahora sí vamos en francés. En général, la en es una vocal nasal. Cela prend, nuevamente está en una sola sílaba, entonces en verde. Environ, nuevamente en verde. Y la ON, fíjate que termina en la sílaba, está en una misma sílaba, la ponemos en azul. 10 jours. Nous vous tiendrons. Esto es otra excepción, aunque termine en EN, vamos a decirla tiendrons. Nous vous tiendrons informés, marcamos en amarillo, informés de que se sera réglé. Entonces, como ves, digamos que en todo el texto ya está bastante resaltada las diferentes vocales nasales. Ahora lo que vamos a intentar es ver cómo se pueden pronunciar esas Ns, esas E en cada palabra. Voy a tomarme el tiempo de volver a pegar las palabras para que no se nos haga raro el texto. Ahora, vamos con la segunda parte. Resulta que la pronunciación de la letra E, la E puede sonar E, así como alegre, como si estuviéramos sonriendo, cuando tiene un acento agudo, cuando digamos que tiene una tilde. O también en una sílaba como por ejemplo ER o EZ, ¿vale? Esto aquí no pertenece. ER o EZ. Muy seguramente al final de los verbos, si terminan en ER, pues esa R no se pronuncia, pero la E se pronuncia. Y también la E en palabras que terminan con Z. Si tiene una E con acento al revés, al otro lado, la pronuncias con la boca abierta.
Y también si la ves en palabras como EST o si ves alguna palabra que termina en ET, entonces esa E va a sonar E. Y la E francesa simplemente la ves en monosílabos, como por ejemplo, vamos a poner aquí entre paréntesis, je, le, ne, me, te, se. Todo eso se llama monosílabos y pues simplemente son palabras con dos letras y la última letra es la E, pues esa E se va a pronunciar como una E en francés. E, je, le, ne, me, te, se. Al final de las sílabas también se pronuncia. Como separamos las sílabas hace un momento, pues si ves una E al final, esa E se va a pronunciar como en francés. E, no es E, sino E. Obviamente, si la E no está acentuada, si la ves con algún acento, así sea grave o agudo o con el sombrerito, pues esa E va a tener un sonido. Pero si no la ves, si la ves sola, sin acentos, va a sonar como la E francesa. Así que vamos a ver un poco nuestro texto nuevamente. Problème avec un produit acheté. Dialogue. Fíjate que aquí está la E al final. Vamos a decir dialogue. Al final la E en francesas, al final de las palabras no suena. Se me había olvidado ponerlo. Al final de las palabras no suena. Algunas veces la gente por educación la hace sonar un poco, sobre todo la gente que habla, digamos que pertenece a un círculo social un poco más educado, como más de dinero, puede que esas últimas E suenen un poquito, pero tú simplemente puedes olvidar que eso se hace así y es como si no existiera. En esta palabra que termina con E, pues simplemente llegas hasta al sonido del G, dialogue. Esto se dice dialogue. B1. Problème avec un produit acheté. Aquí que tenemos la E. Esta E está al revés. Es un acento al revés. Esto vamos a volverlo a, digamos que a dejar de resaltarlo para poder poner esta parte de las E's. Aquí. Vamos a cambiarlo de posición para que me quede un poco más despacio. Esto lo vamos a poner con un puntico. Y ahora sí podemos pasar la E, esta E francesa, vamos a ponerla en azul. Entonces, dialogue. Esta es una E francesa. Problème avec un produit acheté. Esta E al final de las palabras no se pronuncia. Aquí tampoco. Dialogue. Problème. Aquí la E está en, digamos que en medio de la palabra. Va a sonar, aquí se pronuncia bien la C. Avec. Entonces, como no es la última de la palabra, se va a pronunciar bien la E. Avec. Es como si fuera una ER o una EZ. No lo pongo aquí porque en este caso la vocal, la consonante sí suena avec, pero ya vas a ver más adelante que es más de costumbre. Problème avec un produit acheté. Quiero hacer énfasis en las E que tienen acentos. La E con acento agudo suena como la E en español. Vamos a colocarla de un color verde. Aquí. Verdes. Le client. Esto pues es una vocal nasal, ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces esa E, cuando están vocales nasales, nos olvidamos de esto, de si suena E o E, sino que se respeta la vocal nasal. Bonjour, je vous appelle au sujet d'un problème avec un ordinateur que j'ai acheté chez vous il y a une semaine. Entonces, primero resaltemos las E al final de las palabras que no se pronuncian. Je vous appelle, aquí esta, vamos a ponerla en una E azul, au sujet d'un problème, esta también, termina la palabra, avec un ordinateur que, este es un monosílabo, así que la E va a sonar como en francés, E. Vamos a ponerla en azul. Acheté chez vous il y a une semaine. Aquí. Entonces las letras en azul no suenan porque están al final de las palabras, excepto en los monosílabos, como este que. No vamos a decir que,
sino que, se pronuncia bien la E, que. Bonjour, je vous appelle au sujet d'un problème avec un ordinateur que j'ai acheté chez vous il y a une semaine. Veamos si hay alguna E con acento, como las verdes. Je vous appelle au sujet d'un problème. Aquí hay una con acento al revés, que es el segundo caso. Vamos a resaltarlo. Vamos a ponerlo de un color amarillo. ¿Cómo es la pronunciación de este tipo de es? Es con la boca abierta. Un problème. Blé, blé, blé. Aquí tenemos una ET, como lo vemos aquí también en lo amarillo. Entonces, esto se va a pronunciar E. Sujet, sujet, au sujet d'un problème avec un ordinateur que j'ai acheté. Aquí tenemos este acento E en verde. Acheté chez vous il y a une semaine. Entonces aquí tenemos varias. Aquí la EZ, fíjate que es como en verde. Aquí está, la tengo también en la parte de abajo. Se dice E, chez. Vous, il y a, no se pronuncia la Z, claro. Chez, no se dice chaise ni chaise, sino chez. Chez vous, il y a une se. Esto es como si fuera un monosílabo, entonces suena en azul, como la E francesa. Se, semaine, semaine. Aquí tenemos una CHE en medio de la palabra, entonces aquí está E, pues va a sonar también E, acheté, acheté, y no es acheté, sino es acheté. Hay dos E diferentes en esa palabra. Ordinateur, ordinateur, no hay es, esta es una combinación especial que no veremos en este video. EU se dice con los labios más hacia adelante, Bonjour, je vous appelle. Esta EL hace parte del sonido L, como si fuera, no lo puse aquí porque aquí la L sí se pronuncia, pero bueno, aquí voy a resaltarla, esto lo veremos en otro video, se pronuncia como si fuera en amarillo, en verde, perdón. Appel au sujet d'un problème avec un ordinateur. Aquí se pronuncia bien esto. Y luego dice, bien sûr, quel est le problème exactement? Entonces, ¿cuáles son esas E que terminan en palabras que no se pronuncian? Aquí no tenemos, bueno, tenemos esta E, que está al final de la palabra que no se pronuncia. Luego tenemos solo una E que está acentuada, como el renglón amarillo. Problème, problème. Quel, aquí se pronuncia bien la L. Quel. Vas a ver que hay algunas consonantes que se pronuncian al final y esta consonante hace que la E, que está justito antes, se pronuncie bien. Vamos a poner aquí también, en este caso se dice el. Quel est le problème? Este EST se dice E, con la boca un poco más abierta. Entonces es la segunda E. Quel est le problème? Aquí me tomé el tiempo de corregir. La sílaba es exactement. Esta E que termina en la sílaba es como la E francesa, así que se pronuncia E. La EX va a sonar ex, como el renglón verde. Exactement. Esto ya lo habíamos visto, es una vocal nasal. Luego dice el cliente, l'écran s'éteint parfois sans raison. Entonces, tenemos una E con acento en la E. Un acento agudo. Aquí también parfois sans raison, no tenemos ninguna otra E extraña. La ET, pues se dice E, con verde. Esta EST es en amarillo, perdón. Aquí la vamos a resaltar. Y le très, vemos que aquí hay una E con acento al revés, entonces se pronuncia en amarillo. Très. Y le très, difícil. Acá tenemos una E que termina la palabra difícil. No la vamos a pronunciar. Estos son dos monosílabos. Le, aquí, como los puse aquí. Entonces se pronuncia bien digamos que la E francesa. Le.
Vamos a escribirlo, vamos a ponerlo en azul. De le rallumer. Aquí está ER, suena E, como está en verde. A veces los verbos, cuando terminan en ER, se pronuncian E, como sonriendo, E. L'écran s'éteint parfois sans raison. Et il est très difficile de le rallumer. Le service client dice, bueno, de hecho, service, queda así, ser, esto se pronuncia, a ver, el mouse, se le fue la batería, le service, y esta E no se pronuncia, porque está al final de la palabra, service, client, la EN es una vocal nasal, así que no entra en esa explicación. Je suis désolé pour ce désagrément. Entonces, tenemos las E que se pronuncian, están en verde. Désolé. Esto es un monosílabo. Vamos a pronunciarlo así. Se. Esto es otra E que está acentuada. Pues la pronunciamos E. Désagrément. Esto es una EN, es una vocal nasal, así que no entra en esa explicación de las E. Avez-vous essayé de mettre à jour le système d'exploitation? Avez-vous, la EZ al final de las palabras suena E, como está acá en el renglón. Essayé, esto suena E. Essayé, la S como que le ayuda a esa E a pronunciarse. Vamos a ponerla también aquí. Essayé, aquí tenemos una E con acento, se pronuncia. Esto es un monosílabo. De-E se pronuncia de. Mettre, esta ET, pues suena mettre, mettre. Puede sonar, depende, esto ya depende mucho de la gente. Hay gente que dice mettre, como si fuera una amarilla, o si no, la gente dice mettre, como si fuera verde. Yo la voy a poner un poco en amarillo, que es como tenemos aquí la ET, suena más como mettre, mettre. À jour, le, esto es un monosílabo. Système, esto es amarillo. Y está E al final de la palabra système, no se pronuncia. Ex, y suena ex. Y suena muy bien la X y suena la E como E en español. Exploitation, exploitation. Avez-vous essayé de mettre à jour le système d'exploitation? Dice luego el cliente, oui, tout est à jour, mais le problème persiste. Entonces esta E al final no suena. Este es un monosílabo, suena como E. Esta EST es amarilla, suena E. Un jour, mais le problème, esta E es amarilla también, suena E. Problème, esta E al final de la palabra problème no se pronuncia. Problème. Persiste, esto es una ER. ¿Cómo se pronuncian las ER? Se pronuncian como en verde. Persiste. Luego sigue. Dans ce cas, nous allons vous envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. Ahora que ya hicimos estas frases, vamos a poder ir un poco más rápido. Las E con acentos, todas se pronuncian. No hay más. Ahora las E que terminan la palabra no se pronuncian. Por aquí no hay más. Tac, 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 tac. Dans ce cas, nous allons vous envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. No hay más. Tenemos tal vez una ER o una EZ o una EL o una ES al final. Vamos a ver. Aquí ER se pronuncia E. ER, aquí se pronuncia E. Y no tenemos más. ¿Tenemos monosílabos? Sí. Tenemos el monosílabo le, que lo vamos a pronunciar como en azul. Esto es una vocal nasal. Esto también es una vocal nasal. En réparation ou pour un échange. Envoyer un bon pour, ok? Dans ce cas, nous allons vous envoyer un bon pour le renvoyer en réparation ou pour un échange. No tenemos más que hacer aquí en esta frase. La penúltima frase dice, merci, c'est gentil. Merci,
c'est gentil. Combien de temps cela va-t-il prendre? Mère. Mère. Suena mère. Merci. C'est gentil. C'est gentil es en amarillo. C'est gentil. La EN es una vocal nasal. Combien, EN es una vocal nasal. De es un monosílabo, se pronuncia como en francés. De. Temps, ya la vimos antes. Cela, en esta frase, cela, esta E es como si fuera un monosílabo. Entonces esa E va a sonar E. Cela. Va-t-il prendre? Aquí esta E está al final de la palabra, no se pronuncia. Y la última frase. En général, vamos a separar por sílabas nuevamente. Cela prend environ 10 jours. Nous vous tiendrons informé de que ce sera réglé. Comencemos por señalar todas aquellas que se pronuncian E, que ya las sabemos, que son las que tienen un acento en la E. En général, informé, siempre se pronuncia. Réglé, un acento normal, o como una tilde, se pronuncian E. Ahora, cela, si la separamos por sílabas, pues este es como si fuera un monosílabo. La E termina la sílaba, la vamos a pronunciar E. Cela prend, esto es una vocal nasal, environ 10 jours. Nous vous tiendrons informé de. Esta es una E con acento al revés, la pronunciamos E. Que, ce, estos son monosílabos. Que, ce son dos palabras independientes. Cada una se pronuncia que, ce. Esto hace parte de una sola palabra, entonces sera. Esta E se dice E. Sera, sera. Y luego réglé. En général, cela prend environ 10 jours. Nous vous tiendrons informé dès que ce sera réglé. Entonces, como te puedes dar cuenta, esto es más de costumbre. La única manera es como leer bastantes textos, escuchar, tratar de sensibilizar tu oído a identificar cuando la gente abre la boca, cuando no la abre tanto. Vas a ver que a medida que vas avanzando en el francés, a la larga, con ciertas palabras no es tan importante si pronuncias como en verde o si pronuncias como en amarillo, porque por el contexto y la misma palabra se va a entender. Por ejemplo, la palabra EST, la regla dice que es como con la boca abierta, pero si dices se va a entender perfectamente lo que quieres decir. Además que no la vas a decir así sola, sino la vas a decir en un contexto, en una frase más compleja. Entonces, digamos que lo importante es que practiques bastante la lectura, que vuelvas a ver este video, que trates de hacer el mismo ejercicio en otro texto. Igual yo estaré haciendo este tipo de ejercicios de pronto en diálogos un poco más pequeños, pero lo importante es practicar y practicar y vas a ver que la práctica, como siempre, la práctica hace al maestro, y en esto del francés hay muchas excepciones y uno se termina acostumbrando al lenguaje que lo rodea. Aprendes unas reglas teóricas, pero en la práctica es muy diferente, así que hay que simplemente adaptarse al medio. Entonces, si te gustó este video, simplemente házmelo saber en los comentarios, comparte el link, déjame un comentario y no te olvides suscribirte a mi canal para que te llegue una notificación cada vez que publico un video o un short. Entonces, cuídate mucho, feliz día para ti y hasta la próxima. Chao, chao.